Familia, en este video estaremos regalando 2 playeras a los comentarios que tengan más likes de aquí al 22 de agosto. Y para participar solo tienes que estar suscrito al canal y dejar un comentario. Y si quieres tener otra oportunidad de ganar, ve a nuestro canal Voces de la Noche, donde estaremos llevando a cabo la misma dinámica. Te dejaré un enlace en la descripción y en el primer comentario. Y para participar solo tienes que estar suscrito al canal y dejar un comentario. El misterio de Siguapilli. Soy originario del pueblo de Tuxpan. Este lugar se encuentra al sur del estado de Jalisco, colinda con el estado de Colima y está rodeado de 2 volcanes, el volcán de Fuego y el volcán Nevado. Tuxpan es un poblado lleno de tradiciones y de costumbres. Se le considera como el pueblo de la fiesta eterna, porque hay festividades en honor a su patrono y a sus santos. El día de la fiesta del Cristo del Señor del Perdón. Con días de anticipación se hace honor a su día. Esta tradición se ha realizado desde hace muchos años. En nuestra familia teníamos la costumbre de irnos juntos a las festividades en el templo de San Juan Bautista. Nos reuníamos afuera del templo alrededor de la gran cruz que se encuentra en medio del atrio. Tengo presente desde el primer día en que fuimos al templo. Había mucha gente reunida, pero eso no impidió ver a una muchacha muy bonita. A mi hermano mayor le impresionó desde el primer momento en que la vio. Ella era una persona que no conocíamos, ya que la mayoría del pueblo éramos conocidos, pero ella no. Mi madre dijo que probablemente era de otro pueblo cercano, porque para las fiestas no solo asistíamos los habitantes de Tuxpan, también iban personas de otros lugares, así que no se nos hizo extraño no reconocerla. Mi hermano, en cuanto tuvo oportunidad, se acercó a ella. Con gentileza, la muchacha aceptó platicar con él durante toda la celebración. Ya cuando nos íbamos a retirar, mi hermano quiso quedarse más tiempo con ella. Nos fuimos a la casa y más tarde llegó mi hermano de nombre Juan. Él estaba entusiasmado con la joven. Era la primera vez que le interesaba tanto una mujer, ya que había tenido alguna novia, pero su noviazgo había durado muy poco. Así que mis padres se sentían contentos de que probablemente su hijo mayor ahora sí pensara en el matrimonio. Al día siguiente que fuimos a la iglesia, Siguapilli, así era el nombre de la muchacha, se reunió de nuevo con mi hermano. Así estuvieron durante todo el novenario de las fiestas patronales. Mi hermano incluso hablaba de casarse con ella, aunque mis padres lo consideraron muy prematuro. Después de que terminaron las celebraciones, Juan ya no se encontró con ella. Él dijo que habían quedado de verse de nuevo al día siguiente, en el atrio del templo, pero ella no se presentó. Juan cada día acudió afuera del templo con la esperanza de que ella llegara, pero no sucedió así. Él se sentía decepcionado por la manera en que ella desapareció. Preguntó a varios de sus conocidos si sabían algo de Siguapilli, pero todos dijeron lo mismo, no conocerla. Después de que pasaron varios días, poco a poco mi hermano fue aceptando la idea de que ya no volvería a verla, hasta que dejó de ir al centro del pueblo. Al principio se le veía triste. Con el tiempo aceptó la idea de que ella ya no regresaría, así que continuó con su vida normal. Un domingo, Juan se fue junto con sus amigos a pasar el día en el río. Llevaron todo lo necesario para comer allá. Cuando comenzó a anochecer, Juan llegó a la casa en mal estado. Venía pálido y ojeroso, casi desmayándose. Uno de sus amigos lo ayudó a bajarse del auto y lo metió a la casa. Mientras lo ayudaban a recostarse en el mueble de la sala, mi padre le preguntó a uno de sus amigos qué había sucedido. Me acerqué para estar cerca del amigo de Juan. Él todavía estaba impresionado por lo ocurrido. Dijo que estaban bañándose en el río en un árbol frondoso que estaba cerca de la orilla. En él se encontraba una soga con la que comenzaron a pasearse y dar saltos al agua. Cuando le tocó a Juan, él ya no salió del río. Cuando vieron que él no daba muestras de emerger, ellos se metieron para sacarlo. Por cierto tiempo creyeron que ya no lo encontrarían. Estaban muy asustados hasta que de pronto uno de ellos gritó para que lo auxiliaran.
Para entonces, Juan estaba inconsciente. Entre varios amigos intentaron sacarlo. Sin embargo, algo no permitía que lo hicieran. Al menos pudieron mantener la cabeza de Juan fuera del agua para que pudiese respirar. Uno de ellos tuvo que sumergirse para saber qué era lo que sucedía porque estaba atorado. Mientras el amigo de mi hermano le explicaba a mi padre lo ocurrido, Pedro intervino en la conversación. Se le veía sumamente alterado. Él fue el amigo que se sumergió al río. Pedro dijo que vio una mujer que tenía agarrado del tobillo a mi hermano, o eso fue lo que creyó ver, porque el agua se encontraba muy revolcada por el temporal de lluvias. Lo que Pedro hizo fue tratar de quitarle la mano que lo detenía. Cuando lo logró, lo que sea que estaba dentro del río lo rasguñó. Pedro mostró su brazo que sangraba. Se le veían varios surcos profundos en el antebrazo. Cuando mi hermana lo vio, se lo llevó para curarlo. Después de que los amigos de Juan comentaron con detalles el suceso, mi padre se quedó pensativo, tratando de entender qué había sido lo que atrapó a mi hermano, pero no pudo indagar más. De pronto, Juan salió de su estado inconsciente. Comenzó a dar gritos eufóricos diciendo que por fin la había encontrado. La había visto. Ella también estaba en el río. Pronto la volvería a ver. Todos pensamos que era parte del estado de shock en el que él se encontraba. Por tal motivo desvariaba, pero él seguía insistiendo en que de nuevo la volvería a ver. Cuando pasó de ese estado desesperado, se quedó profundamente dormido. Para ese momento ya se le había hablado al médico, el cual llegó a revisarlo. Nos apartamos de con mi hermano para que el doctor pudiera revisarlo con detenimiento. Enseguida se acercó a mi padre diciendo que su estado se debía a una impresión muy fuerte y por supuesto al casi ahogamiento que tuvo. Dijo una serie de términos médicos que no comprendí. Le recetó unos calmantes, analgésicos y antibióticos para evitarle una posible infección, ya que su tobillo se encontraba inflamado y por la rasgadura que tuvo en la piel estaba sangrando. Fue en ese momento que me detuve a verle su tobillo. Estaba hinchado, un poco amoratado y sangrando, pero muy poco. El doctor le hizo el tratamiento necesario y se retiró. Cuando todos nos comenzamos a tranquilizar, los amigos de mi hermano se despidieron y se fueron. A ellos también se les veía abrumados y cansados. Yo me quedé viendo a mi hermano por un instante. No podía creer que en el río, al que tantas veces habíamos ido desde que éramos pequeños, hubiese pasado algo así. Juan ya no despertó por la noche. Tuvo un sueño apacible. Lo supe porque me quedé a cuidarlo durante toda la noche. A la mañana siguiente, él continuó dormido. Toda mi familia entró a la habitación para saber su estado. Sin embargo, él no despertó. Mi madre le llamó al médico para preguntarle por qué Juan permanecía dormido, a lo que el doctor respondió que todo era efecto del medicamento. Posiblemente su organismo era muy sensible, así que era cosa de esperar un poco más para que él despertase. Por la tarde, Juan se despertó. Nos preguntó qué había sucedido, por qué nos encontrábamos todos en su habitación. Le dijimos lo que había ocurrido, a lo que él respondió que no recordaba nada. Estuvimos con él un rato. Cuando nos dimos cuenta de que todo estaba en orden, lo dejamos solo en su habitación. Cuando se hizo de noche, mi madre me dijo que fuera con Juan para que viniera al comedor a cenar, o si no, llevarle sus alimentos. Al entrar al cuarto, me di cuenta que él no estaba. Pensé que había ido al baño. Lo buscamos por la casa y no lo encontramos. Nadie se dio cuenta en qué momento salió. Antes de despertarnos, mi padre decidió que era preferible esperar a su regreso. Si después de varias horas no aparecía, entonces iríamos con las autoridades. Después de la 1 de la mañana, Juan regresó. Cuando le abrí la puerta, él ni siquiera me miró. Tampoco dio una explicación a mis padres. Simplemente entró y se fue directamente a su habitación. Mis papás se fueron detrás de él para saber qué había ocurrido. De igual manera, yo también me fui siguiéndolos. Contrario a lo que esperaba, mi hermano se mostró evasivo y ausente. Cuando mis padres lo interrogaron, él se limitó a encoger los hombros y decir que se sentía muy cansado. Lo único que quería era dormir. Nos salimos de su habitación.
A mis padres se les veía consternados. A partir de que ocurrió el accidente con mi hermano, él ya no volvió a ser el mismo. Cada día a la misma hora se salía de la casa sin dar explicaciones. Regresaba después de la medianoche. Como él no respondía a los cuestionamientos de mis padres, mi papá decidió seguirlo sin que él se diera cuenta. Él lo haría con mucha discreción para evitar ser visto. Yo le dije que lo quería acompañar. Al principio mi padre no estuvo de acuerdo, pero ante mi insistencia acabó aceptando. Esa noche estábamos listos mi padre y yo para seguir a mi hermano. Ya eran casi las 8 de la noche cuando Juan salió. Nos fuimos detrás de él. Juan se dirigió al río, caminó por la orilla durante un rato hasta que llegó a una parte rocosa que tenía una explanada. Ahí se vio con una mujer. Desde la parte en la que nos encontrábamos mi padre y yo no fue posible verle la cara, solo se veía que era joven. Ellos estuvieron un rato ahí, hasta que se metieron a bañar al río. Estuvieron un rato nadando. De pronto dejamos de verlos, se sumergieron y no salieron del agua. Pasaron unos segundos, lo suficiente para que el oxígeno no les alcanzara, pero ellos no emergieron. Mi padre se desesperó, estuvo a punto de ir hacia el río cuando ellos salieron del agua. Se les veía bien y sonrientes. Así estuvieron durante todo el rato. Después, mi hermano se despidió de ella y se marchó. Como mi papá y yo tuvimos que quedarnos por un momento más para evitar que Juan nos viera, nos dimos cuenta de cómo ella se sumergió al río y ya no salió. Mi padre me hizo una señal para que me esperara. Quiso quedarse por más tiempo porque le interesaba saber quién era esa mujer. Simplemente, ella ya no salió del río. Aunque parezca inverosímil, nos quedamos por un tiempo y ya no se vio que saliera a flote. A menos que se hubiese ido al otro lado del río, pero no creímos que eso fuera posible. Lo ancho del río no permitía nadar por debajo del agua sin salir a respirar. Mi padre y yo regresamos confundidos por lo que habíamos visto. No comentamos nada al respecto. Creí que en ese momento cada uno hizo sus propias conclusiones. Nos quedamos un rato fuera de la casa para esperar a que mi hermano se durmiera y no sospechara que lo habíamos seguido. Al día siguiente me dediqué a observar con mucho cuidado todas las acciones de mi hermano. Fue cuando me di cuenta que ya no estaba yendo a trabajar. Cada día había argumentado una serie de excusas para no presentarse a su lugar de trabajo. Además, comía muy poco y la mayor parte del tiempo se quedaba en su habitación. Se notaba que trataba de evitarnos. Cuando llegó mi padre de trabajar, fue de inmediato a hablar con Juan. No supe qué le respondió mi hermano a mi padre, pero por lo que hizo, nunca aceptó la verdad. Mi papá nos dijo que iría a hablar con un señor de edad avanzada para que le quitara ciertas dudas. Le pregunté si podía ir con él y me dijo que sí. Llegamos a la vivienda de don Miguel. Su casa se encontraba al otro lado del pueblo. No sabía por qué mi padre había decidido ir con él. Don Miguel era un anciano amable. Nos recibió con un saludo de mano. Mi padre le preguntó directamente qué sabía sobre la leyenda de Sigualpilli. El señor nos invitó a sentarnos mientras comenzaba con la narración. Nos platicó que, según la leyenda, ella era una mujer hermosa que bajaba a bañarse a la laguna. Mi padre le preguntó a cuál laguna se refería si ahí no había ninguna. Don Miguel continuó diciendo que antes en el pueblo había una laguna, en la que cada noche de luna llena llegaba una mujer a bañarse. No se sabe de dónde venía, solo aparecía en el agua. Algunas personas decían que era un demonio, otros que era una bruja. También había personas que decían que bajaba del cielo. Sin embargo, ella nunca le hizo mal a nadie. Solo venía a la laguna a bañarse. Un día, los pobladores que la vieron llegar se escondieron para seguirla y ver de dónde venía. Pero ella se dio cuenta de que la habían descubierto, y lo que hizo fue secar la laguna y erigir el cerro. Él nos mostró el cerro que estaba al lado del pueblo. Don Miguel siguió contando más leyendas acerca del pueblo, pero yo vi que a mi padre solo le interesó la de Sigualpilli. Mi padre se despidió de don Miguel.
Antes de llegar a la casa, se desvió para ir con su comadre Lupe. Ella era una curandera que daba tratamientos a través de medicina tradicional. Mi padre le explicó sobre Sigualpilli. Ella se sorprendió mucho cuando le dijo la situación de mi hermano. Nos contó que cuando era muy joven, ella aún no era curandera, sino su madre. Llegó una mujer muy asustada porque decía que Sigualpilli se había llevado a su hijo. Doña Lupe nos dijo que su madre no pudo hacer nada por aquel muchacho. Jamás lo volvieron a ver. Le advirtió a mi padre que si estaba seguro de que era ella, aún estaba a tiempo de evitar que se lo llevara. Mi padre le dijo que cómo podía hacer eso, si Juan no le hacía caso en nada. Ya había hablado con él sin lograr hacerlo entrar en razón. Lo que Lupe le dijo a mi padre fue que no estaba a su alcance hacer algo por mi hermano. Lo que sí le advirtió por la experiencia vivida, que si no hacía algo al respecto, esa mujer se lo llevaría y jamás volvería a verlo. Ella dijo que no sabía si Sigualpilli era un ser maligno, pero que si en realidad existe, ha vivido a través de los tiempos, y lo más seguro es que se encuentra dentro del cerro que lleva su nombre. Cuando salimos del hogar de Doña Lupe, yo estaba muy asustada. En cuanto llegamos a la casa, mi padre preguntó si mi hermano estaba en ella. Mi madre le respondió que de nuevo había salido. Mi padre, sin pensarlo, tomó su machete y salió rumbo al río. Yo quise acompañarlo, pero en esta ocasión no me lo permitió. Me dijo que era muy peligroso que yo fuera, así que se fue solo. Sin embargo, enseguida que se marchó, mi madre, mi otro hermano y yo nos fuimos detrás de él. Esta vez mi padre ya sabía en dónde encontraría a Juan. Así que cortó camino y llegamos por el otro lado del cerro. Ahí estaba mi hermano con la mujer. Llegamos con mi padre, él se sorprendió al vernos. Se limitó a mirarnos con reproche, pero ya no pudo decirnos nada. De repente vimos que Juan y la supuesta Sigualpilli caminaron hacia la falda del cerro. Como había luna llena, alcancé a ver con un poco de más claridad el rostro de ella. Se le veía diferente, pero sí la pude reconocer. Era la misma mujer de la que se había enamorado mi hermano, solo que tenía una mueca siniestra, y alrededor de ella había una luz tenue que la rodeaba por completo, como si fuera su aura, pero no era blanca, sino de color rojizo. Ellos rodearon una parte del cerro, y de pronto se detuvieron. Era extraño ver a mi hermano como si estuviera hipnotizado. Él simplemente hizo lo que la mujer le ordenó. Se hincó frente a ella mientras la mujer alzaba las manos. En eso se comenzó a escuchar un ruido siniestro, como el sonido que hacen los trailers cuando frenan. Supongo que todo era parte de un ritual lo que ella realizaba, pero antes de que lo terminara, mi padre se fue atrás de ella con el machete en mano. Cuando la mujer se dio cuenta de la presencia de mi padre, puso a mi hermano detrás de ella. Aunque Juan no se percató de nada, se mantuvo aislado de los hechos, mirando hacia la nada. Mi madre y mi hermano salieron del escondite para apoyar a mi padre. De pronto comencé a sentir mis pies mojados. No lo podía creer. Parecía como si hubiese aumentado el nivel del agua del río, porque el agua también llegó en la explanada en la que se encontraba mi familia. Yo no supe qué hacer. Tuve mucho miedo porque no sabía nadar, y el agua, aunque con lentitud, comenzaba a subir. Hubo una lucha entre mi padre y esa mujer. Era inconcebible ver la fuerza que ella tenía. Se enfrentó a mi padre hasta que ella logró quitarle el machete. Cuando mi papá cayó al suelo, estaba indefenso. Me sorprendió ver que mi mamá no tuvo miedo. Se fue sobre la mujer. Ahí fue cuando vimos su verdadero rostro. Fue muy siniestro. Mientras se daba esta lucha entre mis padres, no tuve otra opción y comencé a caminar hacia mi hermano Juan. Él seguía hincado en su estado inerte. Para eso, el agua ya me llegaba a las rodillas y a mi hermano, por la postura en la que se encontraba, tenía el nivel del agua hasta el tórax. Entre mi hermano y yo movimos bruscamente a Juan para que reaccionara, pero él no respondió.
Cuando Xihualpilli se dio cuenta de lo que intentábamos hacer, se fue sobre nosotros con el machete de mi padre. Sin embargo, mi hermano Juan despertó y salió en mi defensa. No sé qué ocurrió para que Juan saliera del estado hipnótico. En ese instante, él fue consciente de quién era esa mujer. Ella, furiosa, hizo una mueca como la de un animal y gruñó de la misma manera. Yo y mi hermano nos encontrábamos detrás de Juan con el agua hasta la cintura. En esa lucha, mi hermano le quitó el machete y le cortó la mano. Al verse indefensa, de nuevo lanzó un gruñido fuerte y siniestro, se sumergió en el agua y se marchó. Me abracé a mi hermano. Temblando, le decía que yo no sabía nadar. El agua ya nos había llegado hasta los hombros. Él me tomó de la mano para retirarnos del lugar. Antes de hacerlo, escuchamos un estruendo, como cuando la tierra tiembla. Ayudamos a nuestros padres y nos fuimos hacia el pueblo. Cuando llegamos a la entrada del poblado, vimos que el agua había llegado hasta allá. Los que estaban despiertos se sorprendieron de ver tanta agua. Ellos se lo atribuyeron a la luna llena. Dijeron que, al igual como suele suceder en el mar, la luna afecta a los ríos. Por eso subió tanto la marea. Al día siguiente vi a mi hermano desmejorado, pero había recuperado la lucidez y la conciencia. Él quiso ir de nuevo al lugar del incidente. Mis padres le pidieron que no lo hiciera, pero él no cambió de opinión. Yo lo quise acompañar. Cuando llegamos, mi hermano buscaba algo. Le pregunté qué estaba buscando. Él me dijo que una evidencia de que todo había sido cierto, algo que le demostrara que no fue un mal sueño. No encontramos nada. Creo que lo que Juan buscaba era la mano que le cortó a Xihualpilli, pero no la encontró. Caminamos un poco hacia el cerro. Ahí fue donde encontramos una grieta. Yo diría como si fuera una especie de entrada, pero no tuvimos la certeza. Tampoco supimos si esa mujer fue una bruja, un demonio, un ente siniestro, o fue Xihualpilli, la mujer que desapareció la laguna y se convirtió en cerro. La leyenda de Panteón Viejo. Mi nombre es María, soy estudiante del último semestre de la Universidad de Guadalajara. Como parte de un trabajo de investigación para poder aprobar una materia, el maestro nos pidió que analizáramos el proceso del tequila y cómo se conseguiría la denominación de origen. Es decir, en el caso del tequila, se logra cuando su calidad y características específicas se deben a la zona geográfica, a los elementos naturales y humanos que contribuyeron a la elaboración del producto. No tenía la menor idea de cómo iba a realizar esa tarea. Sabía que podía ir al pueblo de Tequila, pero no tenía la certeza de que las empresas destiladoras me pudieran dar toda esa información. Me encontraba en este conflicto cuando mi compañera Ana me dijo que en su tierra podíamos hacer esa investigación. Ella me explicó que su abuelo producía tequila de una manera artesanal. Él ha realizado la siembra de los agaves, así como todo el proceso requerido. Me dijo que le preguntáramos al profesor si podíamos hacer el trabajo entre dos personas. Si él estaba de acuerdo, nos podríamos ir a hacer la investigación a Arandas, y por el hospedaje no habría ningún problema. Ella tenía mucha familia allá que nos podría recibir en su casa. En cuanto el profesor nos dijo que sí era posible, Ana y yo nos pusimos de acuerdo para ir a Arandas. Tenía que ser por varios días para conocer de cerca la siembra de los agaves, así como el procedimiento para la elaboración del tequila. Esperamos las vacaciones de Semana Santa y de Pascua para poder hacer esa tarea. El pueblo de Arandas no se encuentra muy lejos de Guadalajara. Aproximadamente está como a 1 hora y media. Así que pronto llegamos al poblado. Me encontré con un lugar cuya tierra roja contrastaba con el azul de los agaves. Primero fuimos a la casa de los abuelos de Ana. Se encontraba en las orillas del pueblo. La idea era quedarnos con ellos para estar más cerca del abuelo, ya que él era el principal conocedor del proceso. Sin embargo, nos dijeron que estaban haciendo unas mejoras en la casa. No fue posible permanecer en la casa de los abuelos de Ana, pero eso no representó un problema. Fuimos a la vivienda de una de sus tías.
Su tía Marta, hermana de su padre, vivía en el centro de Arandas. Era una colonia que tenía un nombre muy curioso. Escuché a su abuelo decir que era el panteón viejo donde vivía ella. Después supe que el nombre real de esa colonia era Socorrito, pero más conocida como Panteón Viejo. En el momento en que llegamos a la casa de su tía, esperaba ver cerca un panteón, pero lo único que vi fue la escuela primaria. En cuanto llegamos, la tía de Ana nos trató con calidez. Como su casa era muy grande, nos permitió usar un cuarto para cada una, así que de inmediato fuimos a dejar nuestras pertenencias. Arandas me gustaba mucho, porque no solo tendría la posibilidad de conocer el proceso de elaboración del tequila y su denominación de origen, también podía conocer más de ese lugar tan bonito. La ventana de la habitación en la casa de la tía de Ana daba a la calle. Me asomé y pude ver enfrente a una escuela primaria que estaba muy bonita. Muy cerca se encontraba el templo del pueblo, así que me agradó la idea de estar en esa casa. Cuando llegamos por la tarde no fue posible hacer indagaciones ese día. Nos esperamos al día siguiente para comenzar desde temprano. Por la noche salimos a caminar mi amiga y yo alrededor del pueblo. Cuando veníamos de regreso llamó mi atención una mujer de edad avanzada vestida completamente de negro. Tenía su cabeza cubierta por un velo también oscuro, lo que no permitía que se le pudiera ver la cara. Ella estaba parada afuera de la primaria. Entramos a la casa de la tía Marta. Después de cenar, nos dispusimos a ir a descansar a nuestras respectivas habitaciones. Yo aún no tenía sueño, así que me puse a escuchar música mientras me asomaba por la ventana. De nuevo llamó mi atención que la viejecita aún se encontraba parada afuera de la escuela. Vi la hora y ya eran más de las 11 de la noche. No comprendí cómo aguantaba tanto tiempo ahí parada. Por la curiosidad, me quedé durante más rato viendo hacia la calle. La forma que tenía la ventana me permitía estar sentada sobre ella, así que me quedé durante un rato más mirando a la señora. Me distraje por un momento. Cuando volteé a la calle, había más personas reunidas afuera de la primaria. Se me hizo muy curioso que, mientras más tarde se hacía, más personas se juntaron. Parecía que entre ellos se conocían. No vi otra cosa que me impresionara. Me dio sueño y me fui a dormir. Durante el desayuno estaban en el comedor los hijos de la tía Marta, que se preparaban para ir a la escuela. No tenían tanta urgencia porque la primaria les quedaba enfrente de su casa. Ya que los dos niños se fueron, les platiqué a la tía Marta y a mi amiga que me parecía muy curioso que las personas mayores tuvieran gran poder de convocatoria hasta muy entrada la noche, solo para platicar. Ella miró a su tía. Ambas se quedaron en silencio. Les pregunté qué sucedía. Primero comenzó a decirme la tía Marta. Me dijo que la casa en la que vive perteneció a sus padres. Cuando ellos murieron, ella se quedó a vivir ahí, por lo que desde que era niña le pasaron cosas extrañas. Me contó que siempre ha visto personas que andan fuera de la primaria, a veces una o dos señoras, en otras ocasiones mucha gente reunida. No se alcanzaba a distinguir lo que platicaban, pero sí se oye el murmullo de las voces. Le comenté que eso fue lo que vi la noche anterior. La tía Marta hizo una pausa para concluir que no eran personas vivas las que estaban afuera de la primaria, sino gente muerta desde hace mucho tiempo, porque desde que ella jugaba con sus amigas en la calle ya se aparecían. Con sorpresa volteé a ver a Ana. Ella corroboró todo lo que dijo su tía asintiendo en silencio. De repente llegó el abuelo de Ana. Iba por nosotras para que lo acompañáramos a la parcela. Quería mostrarnos algo importante. Ya no hubo tiempo para continuar la plática. Nos marchamos con el abuelo Dimas. Durante el día estuvimos ocupadas conociendo la manera en que se extrae el tequila de los agaves. El abuelo de Ana tenía una parcela muy grande con enormes agaves que se perdían en el horizonte. Al fondo me pareció ver a una persona vestida de negro parada, mirando hacia nosotros. Le pregunté a mi amiga quién era ella. Cuando volteé de nuevo ya no estaba. No comprendí lo que había visto, pero tampoco hubo mucho tiempo de pensar en eso.
El abuelo Dimas de ahí nos llevó a la casa en la que realizaba la extracción del tequila. Fue un día de mucho trabajo y aprendizaje. Antes de que el sol se ocultara, nos despedimos de los abuelos y nos fuimos a la casa en la que estábamos hospedados. Mientras me bañaba, escuché que tocaban a la puerta con insistencia. Me bañé con rapidez. Cuando salí del baño, no había nadie afuera. En cuanto se hizo de noche, me asomé por la ventana. Tenía mucha curiosidad después de lo que platiqué con la tía de Ana. En efecto, nuevamente estaba una mujer de negro. Supongo que era de edad avanzada por la forma de su cuerpo. En esta ocasión solo estaba ella. Esta vez me quedé durante más tiempo sentada sobre la ventana. La mujer se quedó por un buen rato en ese lugar. Un hombre con sombrero llegó y se puso a platicar con ella. Después de un rato, él se marchó. La mujer continuó en ese lugar. Hubo un momento en que se fue a sentar en la barda de la escuela. En un descuido que tuve, cuando volteé, ya no estaba. Me quedé un rato más sin que nadie más se apareciera. Tenía mucha curiosidad de saber por qué Ana y su tía decían que la gente que se veía por la noche no eran personas de este mundo. A mí me parecía de lo más normal. Durante el transcurso del día quise volver a platicar con Ana, pero ella me dijo que se había marchado desde muy pequeña de Arandas. Además, ella siempre vivió del lado sur de Arandas. La que sabía de eso era su tía, ya que siempre ha vivido en ese lugar. Al día siguiente, pregunté por qué la colonia era más conocida por Panteón Viejo. En esta ocasión, hubo mucho más tiempo de conversar con la tía Marta. Ella nos dijo que hacía mucho tiempo, cuando Arandas era más pequeño, aproximadamente como un siglo atrás, el panteón se encontraba donde ahora es la primaria. Mucho tiempo estuvo ahí hasta que ya no hubo espacio para sepultar a los cadáveres. Fue necesario cambiar de ubicación al panteón. Se removieron las tumbas para mover los cuerpos de los difuntos al panteón nuevo. Se dice que no se hizo la correcta exhumación, por lo que muchos restos quedaron en el mismo lugar. Durante mucho tiempo quedaron tumbas abiertas y olvidadas, por lo que se cree que todas esas almas cuyos cuerpos no fueron cambiados se han aparecido día con día. La tía Marta estaba contando la leyenda cuando uno de sus hijos más grandes llegó al comedor. Él se interesó tanto por la plática que comenzó a contar que todo era cierto, ya que también en la primaria se aparecían los espíritus de esas personas. Nos contó que en una ocasión se encontraba en el baño de los hombres cuando comenzaron a tocar con insistencia la puerta. Se fijó en la parte baja de la puerta, pero no pudo ver los pies de nadie. Siguieron golpeando a la puerta con más fuerza. En cuanto le fue posible salió del baño, pero no encontró a nadie. Le dio tanto miedo que desde ese día trató de no ir a los baños de la escuela. Ha preferido esperar hasta cuando llegue a su casa. Después de que nos comentó lo que a él y a otros compañeros les ha ocurrido, se fue corriendo a jugar. Enseguida, la tía Marta nos dijo que desde que era pequeña también le pasaron hechos similares al de su hijo. Se adaptó a vivir con ellos, pero eso no ha significado que no le dé miedo. Ella siempre trató de ya no salir en la noche. Después de que escuché la leyenda completa sobre el Panteón Viejo, mi piel se me puso chinita. Me dio un poco de temor pensar que todo lo que me contaron pudiera ser cierto, pero cada vez que salía y veía la primaria, no dejaba de pensar que en ese lugar caminaban personas difuntas. Ana y yo nos fuimos a la casa de sus abuelos a continuar con la información para nuestro proyecto final. En el camino le comenté que yo veía a una mujer de edad avanzada vestida de negro. Ella me dijo que no me dejara llevar por todas las cosas que se decían. Había cosas que eran ciertas, pero otras no. Ese día nos llevó más tiempo de lo necesario apoyar al abuelo de Ana. Hubo un contratiempo con la máquina destiladora que nos retrasó más de lo esperado, porque cabe decir que por más que se diga que el proceso del tequila se realizaba de una manera artesanal, no era posible hacerlo todo de forma manual. Era necesario un poco de maquinaria para su producción. El abuelo de Ana nos dijo que nos podríamos quedar a dormir en su casa.
pero no había espacio suficiente. Tendríamos que dormir en el suelo, a lo que respondimos que nos podríamos ir a esa hora caminando. Él no estuvo de acuerdo. Nos dijo que le daba miedo que algún ánima nos fuera a sacar un susto. Era mejor llevarnos en su camioneta. Mientras cruzábamos el pueblo, disfruté el trayecto por lo tranquilo del lugar, pero conforme nos acercamos al centro del pueblo, había más gente, sobre todo afuera de la primaria. Le hice una seña a Ana cuando la camioneta se detuvo afuera de la casa de su tía. En esta ocasión había varias personas reunidas. Cada quien nos fuimos a nuestros cuartos. Me daba un poco de temor pensar que las personas reunidas en ese lugar solo fueran ánimas en pena. Así era como lo decía la tía de Ana. Escuché que tocaron a la puerta. Era mi amiga, que tampoco se había quedado tranquila. Cerramos la cortina, preferimos ya no estar mirando. De pronto escuchamos como si alguien estuviera haciendo un pozo con una pala. Nos asomamos y en efecto, era un hombre de edad avanzada, vestía ropa antigua y traía un sombrero. Con pico y pala trataba de hacer un hoyo en la tierra. Después de que logró su propósito, se fue a la acera de enfrente a conversar con el resto de gente. Cuando esto sucedió, ya eran más de las 2 de la mañana. Ella me propuso quedarnos para saber qué más hacían, pero habíamos tenido un día con mucho trabajo y nos sentíamos cansadas. Ana se fue a su cuarto y yo me acosté. No había pasado mucho tiempo cuando escuché que tocaban el cristal de la ventana. Me quedé recostada esperando que dejaran de hacerlo. De nuevo se escuchó el golpe en el cristal. No tenía la menor intención de asomarme porque me dio miedo. Como no respondí, se escuchó un ruido más fuerte. Me salí de inmediato de la habitación envuelta en la cobija. Me quedé parada en la sala, pero me dio más miedo y fui a tocar en la habitación de Ana. Ella ya iba a mi encuentro, al igual que su tía. Les dije lo que había ocurrido. Entramos a mi habitación. Al asomarnos por la ventana, encontramos el cristal roto. Algunos pedazos de vidrio se habían caído. Al exterior no pudimos ver a nadie. La calle estaba completamente desolada. Nos quedamos durante un rato sentadas sobre la cama, pero ya no sucedió nada más. Fue cuando la tía Marta nos platicó que, desde que era pequeña, ella vio muchas almas que vagaban alrededor de la escuela, pero que nunca habían intentado hacerle daño, aunque en realidad no sabía lo que significaba el hecho de que pudiesen haber roto el cristal. Ella continuó diciéndonos que llegó a ver con más frecuencia a una mujer anciana que vestía de negro. En varias ocasiones trató de platicar con ella sin obtener respuesta. En un principio pensaba que se trataba de alguna persona del pueblo, pero por las cosas que vio se dio cuenta de que no tenían un comportamiento normal, ya que nunca expresó ninguna palabra. Le comenté que eso se me hacía muy extraño, ya que cuando varias almas se reúnen se escuchan voces como si entre ellas estuvieran conversando. Nos quedamos por más tiempo ahí, pero el sueño regresó. Cada quien nos fuimos a descansar a nuestras respectivas habitaciones. Por la mañana, antes de irnos Ana y yo a la casa de su abuelo, me estaban peinando cuando vi una piedra de obsidiana. La recogí y la guardé en mi bolso. Con todo lo que fuimos a hacer a la casa del abuelo, por un rato se nos olvidó lo vivido la noche anterior. A la hora de la comida le comentamos a la abuela de Ana lo que sucedió en la habitación que yo ocupaba. Ella me dijo que tuviera cuidado. Quizás alguna de esas almas buscaba hacerme daño. Cuando me dijo eso, no puedo negar que me dio miedo. Fue cuando le pregunté qué podía hacer al respecto. Ella me respondió que por lo pronto nada, a menos que sucediera otro hecho parecido. Si acaso ocurría algo similar, no dudara en decirle a ella. Buscaría la manera de apoyarme con la curandera del pueblo. Cuando nos fuimos de la casa de los abuelos me sentí tranquila. De cierta manera sabía que contaba con el apoyo de la abuela. La tía Marta nos invitó a comer, pero preferimos avanzar en el proyecto y recabar los datos en la computadora. Se me fue el tiempo escribiendo todos los hallazgos. Estaba tan inmersa que no me di cuenta que ya era de noche. El escuchar los murmullos en la calle me sacaron de mi labor.
Con cuidado me asomé en la ventana. Afuera se encontraba aquella mujer anciana vestida de negro. De nuevo estaba parada en el mismo lugar. De igual forma, el rostro no se le veía, por lo que no sabía si estaba volteando hacia donde me encontraba. De pronto comencé a escuchar un ruido en el exterior de la casa, como si estuviesen tallando la pared, pero no lograba ver a nadie. En eso vi que la anciana cruzaba la calle y se aproximaba hacia donde me encontraba. El cristal ya había sido cambiado por la tía de Ana, así que de nuevo aventaron otra piedra de obsidiana. En esta ocasión vi cuando el proyectil se dirigía hacia mí. Me hice a un lado y la roca entró a la habitación. Me salí de inmediato porque pensé que la mujer vestida de negro iba a entrar a la casa. Estaba temblando de miedo. La tía Marta me abrazó. Se le notaba confundida porque a ella nunca la habían atacado los espíritus. Ya no quise quedarme a dormir ahí. Me fui al cuarto de Ana. Le dije que al día siguiente nos regresáramos a Guadalajara. Ella dijo que solo nos faltaba otro día más, pero si ya no quería estar ahí, lo entendía. Me dijo que únicamente fuéramos por la mañana a recoger unas muestras de tequila que nos iba a dar el abuelo, y nos íbamos de regreso. Por la mañana recogimos las muestras y nos despedimos de sus abuelos. Ellos nos preguntaron por qué nos íbamos, ya que sabían que aún nos quedaba un día más. Al decirle a la abuela lo ocurrido, ella, sin dudarlo, me llevó con la curandera del pueblo. Al estar con ella, le expliqué lo ocurrido. También le mostré las 2 piedras de obsidiana que habían aventado. La curandera sonrió y me dijo que no tuviera miedo de esa alma. Lo único que quería era protegerme. A mí se me hizo incongruente que me dijera eso. Era más que claro que trató de golpearme con las piedras. Ella me respondió que las cosas no eran como yo las veía. Me explicó que una piedra de obsidiana servía para proteger y limpiar el aura de una persona. Dijo que lo más seguro era que algún ente maligno estaba posado afuera de la ventana. La anciana de negro no trató de agredirme a mí, sino de lastimar al demonio que estaba afuera de la casa, porque hay que tomar en cuenta de que, así como hay portales para que las almas buenas pertenezcan a este mundo, de igual forma, a través de esos portales pueden entrar otros entes siniestros. La mujer hizo un ritual con las piedras y me las regresó. Me dijo que guardara muy bien esas piedras de protección, ya que estaban cargadas de energía para que realizaran su propósito, protegerme. No había nada más que decir, no había ningún mal en mí, así que nos fuimos de la casa de la señora. Yo me sentía más tranquila después de lo que me dijo, aunque no comprendí el por qué un demonio pudiese estar acechándome, pero ya no quise pensar en eso. En la casa de la tía de Ana fuimos a recoger las pertenencias. Antes de irme de la casa salí para ver si encontraba algo fuera de ella. En la banqueta, justo en la ventana, estaban unas huellas impresas. No supe de quién eran, pero creí todo lo que me había dicho la mujer. Yo lo experimenté y también lo dicen los pobladores que viven alrededor de la primaria, aunque ha pasado mucho tiempo desde que cambiaron los restos humanos al nuevo panteón. Todos aquellos cadáveres que no fueron removidos y que quedaron sepultados por la construcción de la escuela siguen apareciendo día a día en ese mismo lugar. El pueblo hundido. Cuando era pequeño, a mi padre le gustaba llevarnos cada domingo al lago de Chapala, el cual estaba a 40 minutos de Guadalajara. Era uno de los lagos más representativos del estado de Jalisco. Nos gustaba ir con los hermanos de mi madre porque así nos divertíamos más con los primos. Solo nos poníamos un short y una playera y nos metíamos a bañar en sus aguas cristalinas. El pescado y los charales eran nuestra comida favorita. Recuerdo que en una ocasión que nos estábamos bañando, a la orilla de la laguna, me encontré una cadena con un medallón. Lo abrí, pero no tenía ninguna foto en su interior. Me dio mucho gusto encontrarme un objeto así. Además, parecía que era de oro. Creí que a alguna persona se le pudo haber caído. Lo guardé en la bolsa de mi short. Por lo regular, íbamos a Chapala varias veces al año.
Mi padre decía que cuando él tuviera más edad le gustaría vivir en el municipio de Jocotepec, cerca del lago de Chapala. En aquel tiempo no tuvimos los recursos para comprar una casa en ese lugar. Conforme crecimos y mi padre se pensionó, fue posible cumplir su sueño, así que mis padres se mudaron a San Juan Cozalá, un pequeño pueblo que está muy cerca de Chapala. Cuando hicieron la mudanza, los apoyé a guardar todas sus cosas. Conforme empacaban en cajas, me encontré el medallón que había guardado en el closet. Fue cuando recordé aquel día en que lo encontré. Le dije a mi madre si me lo podía llevar. Ella me respondió que era mío. Ya que mis padres se instalaron en su nueva casa, comencé a visitarlos cada fin de semana porque a mí también me gustaba el lugar. Fue cuando me di cuenta que no era lo mismo ir de paseo por un día que vivir en esa localidad. Mis papás fueron haciendo nuevas amistades al igual que yo. Conocí a Mario. Con él salía a tomar una cerveza y caminar por el malecón. En cuanto tuve vacaciones, me fui por 15 días a San Juan Cozalá. Casi todos los días platicaba con Mario por las noches. En una ocasión, estábamos sentados en una banca en el malecón. Comencé a escuchar unas campanadas. Muy cerca del lugar en el que estábamos había un templo, así que no se me hizo extraño oírlas. Le comenté a Mario que me gustaba mucho la tranquilidad, así como las tradiciones y costumbres del pueblo. Le dije que en la ciudad ya no era tan común escuchar el llamado a misa, o al menos en donde vivía nunca las escuchaba. Mario me dijo que esas campanas que oí no eran del templo del pueblo. Me sorprendió su comentario, porque hasta lo que sabía de ese lugar solo había una iglesia. Me dijo que me fijara en mi reloj. Eran las 11:30 de la noche. Me contó que en ningún templo hay misa a esa hora, a menos que sea una celebración especial como la Nochebuena, Pentecostés o uno de esos días del calendario litúrgico, pero que en 17 de junio no hay motivo para que llamen a misa. Me explicó que se escuchan porque hay un pueblo enterrado en el lago. Era la primera vez que sabía algo así. Mario me platicó que muchos años atrás hubo una sequía muy grande en el municipio, tanto así que la condición del lago de Chapala fue muy escasa. Se redujo tanto el nivel del agua que quedó una gran extensión desierta. Al principio las personas creyeron que era solo cuestión de tiempo para que el lago volviera a su estado original, pero no fue así. Pasaron los años y la extensión del lago quedó disminuida, por lo que se comenzó a construir en la parte que alguna vez hubo agua. Por el precio en el que se vendieron los predios, a mucha gente no le importó las advertencias de que el agua podía regresar. Durante varios años pudieron disfrutar de ese espacio. Mario me señaló hacia el lugar en el que supuestamente se edificó el pueblo, el cual quedaba muy cerca de San Juan Cozalá. Continuó diciéndome que hubo un año que llovió durante varios días de manera continua, y el lago creció a su estado inicial. Como era de esperarse, el pueblo que se había construido quedó cubierto por el agua. Muchas de las personas que ahí vivían murieron. Todo ocurrió durante la noche del 24 de junio. Cuando Mario me contó esa historia, me pareció que no podía ser verdad. Él vio mi cara de duda. Me dijo que cuando en el lago no hay suficiente agua, se alcanza a distinguir la torre más alta de la iglesia que hubo en ese pueblo. Por tal motivo, yo escuché las campanadas, porque todos los días se llama a misa de medianoche. La primera llamada era a las 11:30, y la segunda a las 11:45, y la última a las 12. Pero hubo algo más que me dijo, que no todas las personas tenían la capacidad de escucharlas. Nos fuimos caminando de regreso hacia nuestras respectivas casas. Él vivía muy cerca de la casa de mis padres, así que nos fuimos juntos. Le pedí que fuéramos a ver a la iglesia solo para comprobar que estuviera cerrada. Cuando pasamos por el frente de ella, en efecto, estaba cerrada y oscura. Solo una lámpara externa iluminaba la fachada del templo. Mario me miró sonriendo. Me dijo que no le había creído. No quise decirle nada, preferí callarme. En mi habitación leí durante un rato y me quedé dormida. No duró por mucho tiempo porque comencé a escuchar voces en el exterior.
Eran como cánticos que se escuchaban a lo lejos. No duró por mucho tiempo porque comencé a escuchar voces en el exterior. Eran como cánticos que se escuchaban a lo lejos, como cuando hay una procesión y las personas cantan al mismo tiempo. Me incorporé para ver de qué se trataba, pero comprendí que la peregrinación no pasaba cerca de la casa. Al ver la hora, me di cuenta que eran las 3 de la mañana. Se me hizo muy extraño que a esa hora hubiera una manifestación religiosa, pero también creí que pudiera ser parte de las costumbres del pueblo, así que lo consideré normal. Al día siguiente, busqué a Mario para que me explicara el motivo de la procesión. Él me dijo que a esas horas no se realizaban ese tipo de eventos. Lo que yo había escuchado fueron las almas de los que murieron ahogados en el pueblo, que cumplían alguna penitencia. Le pregunté si él también las había escuchado. Me dijo que sí, pero que tuviera cuidado, porque al percibir cada una de las manifestaciones de los ya muertos, también ellos me podían identificar a mí. Eso que me dijo me llamó la atención. Le pregunté qué me podía pasar. Él respondió que no lo sabía con seguridad, pero se creía que los jóvenes que habían desaparecido era porque se habían ahogado en el lago, aunque nunca se encontró evidencia de eso. Los cuerpos de esas personas no se encontraron. Se cree que es porque se los llevaron a ese pueblo. Esa noche había una película nueva en el cine. Le propuse que fuéramos a verla y después iríamos a cenar. Así lo hicimos. Cuando se apagaron las luces en el cine, vi que una mujer llegó cuando la película había comenzado. Se sentó a un lado de mí. No le puse atención porque me encontraba entretenida con la cinta. Solo percibí un olor no muy agradable. Casi al finalizar el filme, ella se acercó conmigo para decirme que le devolviera lo que era suyo. Yo le dije que no tenía nada de ella, ni siquiera la conocía. Cuando Mario me escuchó, me preguntó qué estaba sucediendo. Le dije lo que pasaba con la mujer. Aún no concluía cuando él me interrumpió para decirme que no había nadie. En efecto, no había ninguna persona. Miré alrededor de nosotros. El cine se encontraba casi desierto. Solo estaban unas pocas personas sentadas en los asientos de las filas de adelante. Me quedé un poco confundida por el hecho. Tenía la seguridad de que alguien se había sentado al lado mío. Al final de la película ya no me pude concentrar. Lo único que quería era irme de ahí. Durante el regreso le pregunté a Mario si era posible que alguna de las personas que vivieron en el supuesto pueblo hundido se pudieran aparecer a alguien. Él me tomó del brazo. Me dijo que necesitaba hablar algo más conmigo. Era necesario darme toda la información para evitar un accidente. Nos sentamos en una banca del parque. Él guardó silencio por un momento. Enseguida me dijo que se creía entre los pobladores de San Juan Cosalá que aquellas personas que pueden ver y escuchar a los habitantes del pueblo hundido deben ser muy cuidadosos para evitar tener un percance. Los que murieron ahogados son almas errantes. Si es un espíritu bondadoso, solo te pedirá que ores por él, pero si es un ser maligno, no se conformará con un bien material, sino que buscará la manera de terminar con la vida de esa persona, para después llevarse su espíritu a vagar por la eternidad. Mario terminó de decirme que él tuvo un amigo que se llamaba Andrés. Él no creía en esa leyenda del pueblo hundido. Un día que había tomado mucho alcohol, se puso a orilla de la laguna a desafiar a los espíritus. Andrés desapareció y no se volvió a saber de él. También me contó que otra muchacha del pueblo se burlaba de eso. En poco tiempo ya no se supo nada de ella. Mario me dijo que tuviera cuidado con lo que hacía y decía al respecto a esos seres, porque era real la existencia de ellos. Concluyó diciéndome que cuando era más joven, él era ayudante de un pescador. A las 3 de la mañana lo esperaba el hombre a la orilla de la laguna para adentrarse a pescar. Me dijo que era una hora adecuada para conseguir una buena pesca. Además, a esa hora el pescado bagre, que es el que casi siempre nada en lo más profundo de la laguna, sube a la superficie. Por eso era recomendable hacerlo en la madrugada.
Cuando era temporada de calor, la laguna resintió tanto las altas temperaturas que bajó de manera considerable el nivel del agua. Uno de esos días en los que fue a pescar con don Pedro, tuvieron que meterse más adentro para conseguir peces. Iba la lancha en marcha, de repente, escucharon que la lancha golpeaba algo duro. Esto provocó que se dañara la parte baja. Don Pedro disminuyó la velocidad para saber de qué se trataba. Fue cuando los dos alcanzamos a ver que apenas salía la punta de una cruz. Era la cruz más alta de la iglesia que estaba hundida. Me explicó que no pudieron ver con mucha claridad porque todo estaba oscuro y el agua se veía negra, pero con la lámpara que traía don Pedro alcanzaron a distinguir la cruz. Don Pedro les dijo a los demás pescadores lo que habían visto, así que al día siguiente por la mañana, varios de ellos fueron al lugar que don Pedro les indicó. Estuvieron dando vueltas en el lugar sin encontrar nada. La laguna mantenía el mismo nivel del agua, pero ya no pudieron ver la cruz de la iglesia. Los pescadores le dijeron a don Pedro que solo había inventado eso, pero cuando les mostró el daño que tenía la lancha, le creyeron. Mario también me dijo que en ocasiones el agua lanza a la orilla objetos comunes de uso personal que le pertenecieron a algunas personas. En ese momento en que él me dijo eso, recordé que cuando era niña me había encontrado una cadena con un medallón. Le comenté a Mario sobre mi hallazgo. Él me preguntó si aún conservaba ese objeto. Le dije que sí lo tenía, pero era necesario buscar entre mis pertenencias que tenía en Guadalajara. Mi amigo me dijo que lo buscara, y si aún lo tenía, era necesario que lo regresara a la laguna para que lo recogiera el ser al que le perteneció. Las vacaciones pasaron muy rápido. Tuve que regresar a Guadalajara, a mi lugar de trabajo. Cuando me alejé del pueblo, pude ver las cosas con mayor claridad. Me había llenado de todo lo imaginario del poblado. Creí que todo era como efecto dominó, en el que una persona comenzó a creer esa historia. En consecuencia, todas las demás pensaron que era cierto, así que ya ni siquiera busqué el objeto que me había encontrado cuando era niña. Por la noche me encontraba sola en mi casa porque mis roomies se habían ido de vacaciones juntas. Estaba viendo una película cuando escuché ruidos en la cocina. Pensé que podría ser mi gato, que siempre le gusta subirse al fregadero para comerse los restos de comida. En varias ocasiones oí el movimiento de trastes, hasta que mi gato tiró un vaso de cristal y lo rompió. Me levanté molesta para sacarlo al patio y dejarlo ahí afuera toda la noche. En el momento en que entré a la cocina, vi como si alguien corriera a esconderse. Me asomé en el cuarto de la alacena. En el patio, no pude encontrar a nadie. Sin darme cuenta, le pisé la cola al gato que de inmediato me rasguñó. Tuve duda de lo que creí ver, así que ya no quise indagar más. De repente vi que el gato corrió a la sala y se quedó mirando hacia donde me encontraba. Comenzó a maullar al mismo tiempo que caminaba alrededor del comedor. Volteé hacia atrás y pude ver la silueta de una mujer que estaba parada mirando hacia mí. Con el miedo que me dio, salí fuera del departamento. Estaba en pijama y casi eran las 12 de la noche. No pretendía entrar de nuevo, pero tampoco me podía quedar el resto de la noche en el pasillo. Fui al departamento de mi vecina para decirle lo que había ocurrido. Ella me permitió quedarme a dormir en el sofá de su sala. El resto de la noche solo dormí de manera intermitente, porque sentía que en cualquier momento ese ser podría traspasar la pared y encontrarse de nuevo conmigo. A la mañana siguiente le dije a mi vecina que si me acompañaba a revisar mi departamento para poder entrar y arreglarme para ir al trabajo. Ella accedió a ir conmigo sin poner ninguna objeción. Entramos al lugar, revisé las habitaciones sin encontrar nada anormal. Le agradecí a mi vecina y me dispuse a bañarme. Mientras lo hacía, cerré las cortinas de plástico. Cuando terminé de bañarme, al abrir las cortinas, pude ver entre el vapor del baño a un ser como si fuera parte del vapor. Después se desvaneció. En el espejo dejó plasmada su mano. Ya no tenía la menor duda de que un espíritu del pueblo me había seguido hasta mi departamento, porque antes de eso nunca había visto algo parecido.
Me salí lo más pronto que pude de mi vivienda. Era jueves, sabía que aún me quedaba un día más para ir a San Juan Cozalá. Fui a trabajar. Durante mi jornada laboral se me olvidó un poco lo acontecido, pero cuando salí del lugar de trabajo ya no quería regresar al departamento. Tan solo de pensar que esa alma me estaría esperando en el departamento me dieron muchos escalofríos. No sabía qué hacer. Le hablé por teléfono a Mario, le dije todo lo que me había sucedido la noche anterior. Mario se quedó en silencio. Después me dijo que era mejor que me fuera lo más pronto posible a San Juan Cozalá. No quería que algo me fuera a suceder. Ya no lo pensé más. Me fui a la terminal y abordé un autobús que me llevaría al municipio de Jocotepec. Llegué a las 10 de la noche. Mi amigo ya me estaba esperando en la central camionera. Él me comentó que era preferible irnos directamente a la orilla del lago para que pudiera comprender las manifestaciones del pueblo hundido. Y si tenía en mi poder el medallón, lo arrojara a la laguna, y así lo hice. Lo lancé con todas mis fuerzas. Después nos sentamos durante un rato en una banca del malecón. De repente comenzó a llover, pero era una lluvia tranquila que nos permitía quedarnos debajo de un árbol frondoso sin mojarnos. Comencé a escuchar cánticos y rezos que venían del interior del lago. Poco a poco se escuchaban más fuertes. Comenzó a verse como una especie de neblina que salió del lago. No sé si era mi imaginación, pero para mí toda esa bruma eran las almas que cantaban. Me di cuenta que el sonido se iba rumbo al pueblo, porque comenzó a escucharse menos fuerte. Le pregunté a Mario hacia dónde iban, o por qué hacían eso. Él me respondió que se creía que 9 días antes del 24 de junio, todas esas almas salían a rezar el novenario para suplicar el eterno descanso, y que el día 24 era la fiesta al patrono de la localidad. Coincidía con la fecha en que el pueblo se hundió. Según la tradición, cada 24 de junio llueve muy fuerte, así que cada año los pobladores del pueblo hundido salen. Le dije que comprendía lo de la fecha. Lo que no me quedaba claro era por qué un espíritu me había seguido hasta mi casa. Él me dijo que cada año en esas fechas, 1 o 2 jóvenes desaparecen. Se cree que se los llevan al interior del lago, porque la última vez que se les vio ha sido a la orilla de la laguna. Al llevarse a una persona que habita en el pueblo hacia el lago, dicen que esa alma que se llevó puede conseguir el descanso eterno. Era como una especie de intercambio. La lluvia aumentó. Nos fuimos corriendo del lugar hacia nuestras casas. Aún así, llegamos completamente mojados. Nos despedimos para que cada quien se bañara. Mientras estaba en la ducha, de nuevo comencé a ver entre el vapor a un ser. Era tenue, pero lo pude distinguir. Me salí de inmediato de la ducha. Sin embargo, me siguió hasta mi habitación. Era como niebla que flotaba, de un color grisáceo. Con temor le dije que se marchara, ya que no pertenecía a este mundo. No tenía nada que hacer en mi casa. El ser no me hizo ningún caso. Al contrario, sentí como si pasara a través de mí. En ese instante pude sentir miedo, mucho miedo, pero también tristeza. Enseguida comencé a escuchar muchos lamentos y llantos. Me asomé a la calle, pero no podía ver nada, mientras que el ser poco a poco se fue desvaneciendo hasta que desapareció. Afuera, la lluvia continuaba con más fuerza. Se veía cómo se iluminaba el cielo con los relámpagos. El estruendo de los rayos callaba las voces que se escuchaban, pero después se siguieron oyendo, hasta que todo quedó en silencio. Casi al mismo tiempo que la lluvia paró, el pueblo volvió a ser tranquilo. Al día siguiente, mi madre me comentó que la hija de doña Gertrudis había desaparecido. En el pueblo decían que se la habían llevado los espíritus del lago. Sin embargo, no había certeza de eso. Todavía continuaba su búsqueda. Me quedé pensando por qué el espíritu que se me apareció no me había hecho nada. Tal vez porque le devolví el medallón a su lugar de origen, o realmente desconozco el motivo. Lo que he tratado de hacer es ofrecer obsequios al lago.
En ocasiones aviento flores. El 24 de junio, ese día, aviento un rosario. Aún escucho las campanadas del templo, pero por fortuna ya no tuve ninguna aparición de un poblador del lago hundido. El aparecido en la carretera. Nací en Chihuatlán, Jalisco. Es un pueblo que colinda con Colima y que forma parte de la Costa Alegre. Cerca de él se encuentra Melaque y Barra de Navidad. Esas eran las playas a las que iba al lado de mi familia cuando era pequeño. También mi padre nos llevaba por la madrugada a pescar al mar o a cazar animales en el cerro. Cuando salíamos rumbo a una de las playas que les mencioné, íbamos hacia el oeste por la carretera. El camino era ascendente. En el crucero a la Culebra había una curva peligrosa, era la primera de 3 curvas. Después el camino se tornaba en descenso. La playa estaba como a 15 minutos del pueblo. En esa curva, con frecuencia, había accidentes automovilísticos. Cuando era pequeño, escuchaba a los adultos decir que había ocurrido un accidente con alguien del pueblo. En otras, no corrían con la misma suerte. Vicente era mi vecino y mi amigo desde que éramos pequeños. Crecimos juntos. Una de las cosas que nos gustaba hacer era ir a las plataneras a pedir plátanos. Nos regalaban un poco del producto que tenían. El padre de Vicente era el propietario de la gasolinera que se encontraba en la salida de Cihuatlán yendo para Maleque. Su padre ya llevaba mucho tiempo con ella. Decía Vicente que desde que él recordaba, su papá siempre olía a gasolina. Una vez que tuvimos edad para trabajar, Vicente lo hizo en la gasolinera de su padre y yo me fui a la fábrica de coco. En una ocasión nos encontrábamos Vicente, otros amigos del barrio y yo tomando afuera de mi casa. Mi amigo le pidió prestada su camioneta a su papá para irnos a bañar a la playa. Ya estábamos más que acostumbrados a ir a cualquier hora de la noche. A veces nos metíamos a bañar. Otras ocasiones solo nos quedábamos a la orilla de la playa a tomarnos unas cervezas. Después regresábamos a nuestras casas sin ningún contratiempo. Esa vez su padre le dijo que no se la prestaba porque había bebido demasiado. No quería que nos fuera a suceder algún accidente. Vicente se puso un poco obstinado por el rotundo no de su padre. Yo le dije que no era necesario ir a la playa. Ahí no las estábamos pasando muy bien, pero él era un poco terco. Se esperó a que se durmiera su padre y agarró las llaves del auto. Se nos hizo fácil irnos a la playa, con el argumento de que solo era por un rato. Vicente condujo la camioneta mientras que yo iba de su copiloto. Él comenzó a acelerar un poco más para agarrar la primer curva. Él decía que si se tomaba la curva de la manera correcta, los pasajeros ni siquiera la sentían. Así lo hizo. Hubo un instante en que se le atravesó un animal. No sé si era un gato montés o un armadillo. Vicente viró el volante para no atropellarlo. Por la velocidad que llevaba, se salió de la carretera. La camioneta se impactó en un árbol. Yo salí disparado porque no me había puesto el cinturón de seguridad. No recuerdo haber sentido el golpe. Quedé en estado inconsciente en el que ya no supe de mí. Después del accidente me trasladaron hasta el centro médico en la ciudad de Guadalajara. Estuve internado por 2 meses en el hospital hasta que los médicos determinaron que me podían dar de alta. Durante el tiempo que estuve internado, cuando salí de terapia intensiva y pude estar consciente, lo primero que hice fue preguntar por Vicente. Mi madre fue la que me acompañó durante este proceso. Quería saber el estado que se encontraba mi amigo. Mi mamá me respondió que se encontraba bien. Bueno, en medida de lo posible. Él también la había pasado muy mal. Todavía estaba internado. Quise saber si él también se encontraba en el mismo hospital que yo. Mi madre me dijo que no. A él se lo llevaron a un hospital de Outland. Esa noche no pude dormir. No sé si era producto de tantos medicamentos o por estar tanto tiempo en una cama de hospital. Mi madre dormía en un catre que le había regalado una señora. Ella estaba a un lado de mi cama cuando vi a Vicente parado en el umbral de la puerta. Le pedí que entrara, que me daba mucho gusto verlo de nuevo. Vicente se disculpó conmigo. Me dijo que si no hubiese tomado tanto alcohol esa noche, todo estaría bien. Llamó mi atención verlo tan pálido y delgado. Se sentó en la silla de visitas y se quedó por unos segundos sin decir nada.
Yo tenía tantas preguntas por hacerle, pero no quise abrumarlo. Él me abrazó y nos quedamos fundidos en ese abrazo. Cuando sentí su rostro junto al mío, estaba helado. Enseguida se fue sin decirme nada. Antes de que amaneciera, llegó la enfermera para poner el medicamento al suero. Mi madre despertó y se incorporó. Aproveché para decirle que Vicente estaba bien, que había venido a visitarme. Contrario a lo que esperaba, ella se me quedó viendo sorprendida. Me dijo que eso no era posible. Él estaba internado en un hospital de Outland. Además, estaba polifracturado. Le dije que no. Mi amigo había llegado caminando. Sí noté que caminaba con dificultad. Sin embargo, mi madre no me creyó. Me dijo que quizás todo había sido un sueño. La enfermera interrumpió nuestro diálogo para decirnos que algo no estaba bien con mi riñón. Le diría al médico sobre mi situación. Así lo hizo. Por la mañana llegó el especialista. Revisó mi estado. Dijo que haría unos análisis. En cuanto salieron los resultados, el médico nos dijo que era necesario quitarme un riñón, ya que con el golpe que tuve en el accidente, el riñón estaba dañado. Ya no había posibilidad de rescatarlo. Así que entré de nuevo a quirófano. Mientras estuve todo ese tiempo internado, Vicente iba a visitarme. Llegaba al cuarto cuando menos lo esperaba. Me daba mucho gusto verlo porque me daba cuenta que se encontraba bien. Además, me hacía compañía mientras mi mamá iba a las pláticas que la trabajadora social le indicaba. Era parte del protocolo para recibir apoyo económico por ser paciente foráneo. De modo que volvíamos a recordar momentos divertidos que vivimos juntos. Siempre que intentaba hablar sobre el accidente, él trataba de evitarlo. Pensé que era porque se sentía responsable del percance, por lo que yo ya no quise hablar de ese asunto. Después de varias cirugías y tratamientos complicados, me dieron de alta. La ambulancia del hospital se encargó de llevarme hasta el pueblo, ya que no estaba en condiciones de viajar en autobús. Quise despedirme de mi amigo, pero por unos días no fue a visitarme, y yo no tuve forma de hacerlo. Como casi no tenía movilidad, le dije a mi mamá que fuera a decirle a Vicente que ya nos íbamos a ir, para que cuando fuera a visitarme no se llevara la sorpresa de que ya no estaba. Ella me dijo que sí lo haría. Cuando llegué a Cihuatlán, mi pueblo, me pareció más bonito. Creo que en el fondo era el gusto de regresar a mi casa. Mi familia me estaba esperando. Me hicieron una recepción sencilla, porque no me encontraba en condiciones de estar mucho tiempo sentado. Con emoción les dije que Vicente también se encontraba bien. Era cierto que en el proceso la habíamos pasado muy mal, pero lo importante es que estábamos vivos. Nadie hizo ningún comentario, todos se quedaron callados. Mi papá cambió la conversación y se olvidaron de lo que dije. Extrañaba a Vicente porque dejé de verlo desde que llegué al poblado. Después que me dieron de alta, necesité más tiempo en cama sin poder salir. Apenas podía dar escasos pasos con la andadera, y con las condiciones de las calles en el pueblo era casi imposible salir. Más bien, mis amigos y familiares iban a visitarme. Una noche, Vicente me dio la sorpresa. Como era su costumbre, llegó cuando todos dormían. Fue tanta mi emoción de verlo que no le pregunté cómo le había hecho para entrar. Ni siquiera me importó ese detalle. Él me platicó muchas cosas de las que hicimos en la infancia, sobre todo aquella vez que nos fuimos sin permiso al río y no regresamos hasta por la noche. Así estuvimos con las anécdotas de la infancia, las travesuras y lo desobedientes que fuimos. A mí me pareció verlo más delgado. Le pregunté cómo se sentía. Él me dijo que no muy bien. No tenía a nadie más con quien platicar, por eso acudía a mí con frecuencia, además de la culpa que lo embargaba por el accidente. Aún no terminaba su comentario cuando entró Dina, mi perrita. Comenzó a ladrarle a mi amigo con tanta insistencia que la gente empezó a despertar. A Vicente le dio mucha pena y se salió de inmediato, mientras que Dina lo persiguió hasta que se fue. Mi padre entró para preguntar qué había sucedido. Le dije que Vicente había venido a visitarme. Mi papá me preguntó si estaba seguro de que él fue el que estuvo en casa. Le dije que sí. Mi papá se sentó, se puso muy serio y comenzó a hablarme sobre la muerte de nuestros seres queridos. Después finalizó diciéndome algo que me pareció imposible de creer.
Vicente estaba muerto. Me puse como loco. Le dije cómo se atrevía a decirme esa mentira, si hacía unos minutos él estuvo conmigo. Fue tanto mi rechazo a aceptar la verdad que fue necesario hablarle al médico para que me pusiera un tranquilizante. Pronto me quedé dormido. No sé hasta cuántas horas dormí. Aunque me dieron medicina para poder descansar, aún en sueños pude ver a mi amigo. Cuando desperté, lo primero que quise hacer fue visitar a sus padres. En el fondo, esperaba que la familia de Vicente me dijera que todo era mentira. Fui a la casa de mi amigo. Me recibió su madre. En cuanto ella me vio, comenzó a llorar. Nos abrazamos. Salieron sus hermanos y su padre. Pude ver la fotografía de Vicente sobre una mesita con flores y una veladora encendida. Fue cuando comprendí que todo era cierto, pero yo quería saber cuándo fue el día en que él murió. Su padre me lo confirmó. Aquel día del accidente solo estuvo vivo por unas horas. Después murió. Ese día salí muy triste de la casa de la familia de Vicente. Ellos estaban desolados por su muerte. No quise decirles que él me visitó, pero no sabía qué pensar al respecto. Me sentí decepcionado de mi familia por haberme ocultado durante tanto tiempo su muerte. Ellos argumentaron que esperaban el mejor momento para hacerlo y tuvieron miedo de mi reacción. A partir de ese día me dormí hasta tarde para esperar a mi amigo. Sin embargo, él no volvió a visitarme. Aunque parezca extraño, no le tenía miedo. Esperaba que en cualquier momento él llegara a mi habitación. Conforme más pude moverme, comencé a salir al pueblo. Pronto supe del rumor que se corría en el poblado. Al pasar por el mercado, me detuvo doña Mari. Me dijo si ya sabía lo que estaba ocurriendo en el camino hacia Malaque. Le dije que no estaba enterado de nada. Apenas tenía pocos días que empezaba a salir. Como el esposo de doña Mari es trailero, me dijo que él había visto a alguien caminar en la carretera por el rumbo en el que habíamos tenido el accidente. Le pedí más detalles a la señora, pero ella solo me dijo eso. Pensé en ir con uno de mis amigos para que me dijeran lo que sabían al respecto, pero sus casas estaban más lejos y yo aún no podía caminar mucho. Preferí irme a mi casa y preguntarle a mi mamá. En cuanto entré a mi casa, busqué a mi madre. Ella estaba en la cocina. Le pregunté directamente qué sabía sobre la persona que habían visto en la carretera. Ella me dijo que desde que ocurrió el accidente automovilístico, varias personas del pueblo comenzaron a decir que vieron a alguien en el acotamiento de la carretera. Incluso me dijo que en la central camionera del pueblo, los choferes dicen que han visto a un joven que les hace un señalamiento con su brazo para que se detengan. Mi madre continuó diciéndome las veces en las que las personas habían visto a ese joven. No quería decirlo, pero casi tenía la certeza de que se trataba de mi amigo Vicente. Le pregunté a mi mamá si sabía de alguien de por el barrio que lo hubiese visto. Ella me dijo que don Fermín, el esposo de doña Mari. Así que fui a la casa de la señora. Ella ya me había dicho que su esposo lo había visto, aunque no le creí todo lo que me dijo porque es muy conocida en el pueblo por hablar de más. Cuando llegué a su casa, tuve la suerte de que don Fermín estaba de descanso. El hombre amablemente me invitó a sentarme. Sin ningún preámbulo, le pregunté todos los detalles del aparecido en la curva de la carretera. Me di cuenta que no quería hablar sobre el asunto. Le dije todo lo que me había ocurrido con mi amigo Vicente. Esa era la principal razón por la que estaba ahí. Después que me escuchó, no dudó en hablar conmigo. El hombre me dijo que venía de regreso de llevar una carga a Puerto Vallarta. Era en la madrugada, ya venía muy cansado por el viaje tan largo, cuando vio que un hombre joven le hizo una seña para que se detuviera. En esa ocasión no lo hizo porque se le hizo muy extraño. Bajó un poco la velocidad y pudo verlo a través del retrovisor que se quedó parado mirando hacia él. Después desapareció. La segunda vez que lo vio venía de Tijuana. También era en la madrugada, iban a ser como las 4. El joven estaba parado en la primera curva de la carretera que va hacia Melaque. Pero en esa ocasión sí se detuvo. Se quedó durante un instante esperando la reacción del muchacho. Vio cómo caminó hacia él con paso lento.
Se acercó a la ventanilla y le preguntó hacia dónde iba. Don Fermín le respondió y luego él sacó unos vales de gasolina, se los entregó y le dijo que los podía cambiar en la gasolinera en la que él trabajaba. Don Fermín concluyó diciéndome que revisó los vales. Cuando levantó la vista, él ya no estaba. Lo buscó por todas partes sin conseguir verlo, pero también estaba todo muy oscuro. No era posible ver casi nada. Se bajó del tráiler y solo pudo escuchar cómo se movía la maleza que se encuentra al lado de la carretera. Después todo quedó en silencio. Al terminar la historia, don Fermín se metió a su cuarto para sacar los vales que le había dado el joven. Cuando los vi, eran de la gasolinera que se encuentra en la salida de Chihuatlán. Le pregunté si había ido a cambiarlos. Él me respondió que no. Le dije que si me los podía prestar para ir a la gasolinera. Estuvo de acuerdo. Salí de la casa de don Fermín directamente a la gasolinera. Ese día me sentí muy cansado con tanta información. Además, aún no me encontraba completamente bien. Mi pierna comenzó a dolerme, así que me fui a mi casa. En otro momento iría a la gasolinera. Al llegar a mi casa, mi madre se encontraba preocupada por mi tardanza. Le platiqué lo sucedido. Ella me comentó que lo mejor era llevarle unas velas y un rosario al lugar del accidente. Estuve de acuerdo. Le dije que por la tarde había que hacerlo. Fuimos en el coche de mi padre al lugar del accidente. Mi papá se estacionó en el acotamiento. Aún quedaban huellas del accidente. El tronco del árbol en el que se impactó el automóvil estaba sin corteza. En el piso aún quedaban algunas piezas del auto. Mi madre rezó unas oraciones. También llevaba una botella de agua bendita. La esparció por el lugar. Puso una cruz de madera junto a una veladora encendida. Encima de la cruz colgó un rosario. Después de que hicimos oración, nos retiramos del lugar. En la noche aún me encontraba alterado. No podía creer lo de mi amigo Vicente. La noche estaba avanzada. Me encontraba sentado sobre la cama mirando hacia la calle a través de la ventana, con la esperanza de que mi amigo pasara caminando así como lo hacía en la carretera. Me encontraba distraído en mis pensamientos cuando sentí una mano fría sobre mi hombro. Era él. Mi amigo se sentó a un lado de mí y comenzó a platicarme cosas tribales, como si no recordase lo que había ocurrido. Su rostro se veía pálido y triste. Después de unos momentos de platicar, sentí una ráfaga de aire helado. Era un suceso muy extraño porque mi pueblo se ha caracterizado por ser un lugar de clima caliente. El aire fuerte hizo que mi amigo se levantara de inmediato. Su cara se transformó en miedo. Enseguida vi una sombra oscura que penetró en el cuarto. Vicente se limitaba a decir que no. Lo repitió por varias ocasiones. Esa sombra era como una especie de nebulosa negra que se acercó poco a poco hacia mi amigo. Él caminó hacia atrás, evitando que la sombra lo alcanzara, hasta que llegó a la pared y cerró los ojos. Yo me interpuse entre la sombra y él, pero eso no cambió nada. Traspasó mi cuerpo. Después mi amigo desapareció. Ya no estaba en mi habitación. Estuve por mucho tiempo despierto esperando a que él regresara, pero no fue así. Incluso llegué a gritar su nombre. Fue cuando desperté a mis padres, que entraron de inmediato a mi habitación. Ellos me dijeron que era posible que él no se iba de este plano, porque yo no aceptaba su muerte. No le estaba permitiendo irse. Cada vez que lo invocaba era una manera de que él tuviera un motivo para quedarse conmigo. A la mañana siguiente fui a la gasolinera a mostrar los vales de gasolina de don Fermín. El empleado de ese lugar, al verlos, palideció. Me dijo que no era la primera vez que llegaban con ese tipo de vales. Era cierto que los extendía a la gasolinera, pero solo a los empleados de la misma. Cada mes le proporcionaban cierta cantidad de vales para surtir en gasolina. Era parte de las prestaciones al trabajar en ese lugar. Le expliqué al encargado la manera en que los había obtenido. Él me dijo que el número asignado en el vale correspondía al que tenía Vicente. Eran los vales que la empresa le daba a él. Le agradecí al empleado. Me retiré del lugar. Vicente no estaba descansando, o algo no le permitía irse a otro lugar.
pero no supe cómo ayudarlo. En la actualidad todavía dicen que lo miran caminar por la carretera. Le pide la parada a los choferes de trailers o de camiones foráneos. Cuando alguno de ellos se detiene, les regala los vales de gasolina para que los cambien en la gasolinera que se encuentra en la salida de Cihuatlán. Relatos escritos y adaptados por Adriana Cuevas. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.